es uno de los ejes fundamentales de la unidad 3 que nos toca ver. Simplemente dos palabritas al principio. Aquellos que hicieron el trabajo, algunos ya los estamos viendo, no hemos visto todos, pero sí hemos visto algunos cuantos. Simplemente hacerles un recordatorio, recuerden que era voluntario, que no va a tener devolución, pero, y para los próximos, la mayoría no me cita ninguna fuente que haya consultado. Esto es importante. En los trabajos uno tiene que citar la fuente que ha utilizado para fundar ellos. En otros, la presentación es poco deseable. Tiene faltas de ortografía y faltas de redacción. Recuerden que van a ser abogados, entonces hay que empezar a tratar que nuestras presentaciones sean lo más correctas posibles, que no contengan ese tipo de faltas que entorpecen la lectura. Más allá que algunos lo han escrito a mano y me han sacado fotografías y me lo han mandado, lo que evidentemente no es lo deseable ni lo aconsejable. Simplemente para redondear, no es para hacerles críticas, sino simplemente para mejorar los próximos trabajos que van a tener no solo en esta materia, sino en todas las materias. Recuerden, el trabajo es una presentación y es una forma de demostrar cómo es uno. Tiene que tener una prolijidad en el contenido, tiene que citarse las fuentes y por supuesto que tiene que estar corregido. No es escribo en un papel, en una hojita, como a mí me parece, y después se lo mando. Más allá, ya le digo que no he visto todos y que para estos, por supuesto que he recibido la ayuda que vuelvo a marcar inestimable de los 4 ayudantes alumnos que tenemos en la materia, tanto sea Campana, Gumiero, Martín Ugale o Delfina de Reta. ¿Estamos? Recuerden también en este aspecto que más allá de cada ayudante en su comisión, en la comisión 3 creo que no hay ayudante, pero en la plenaria tenemos a la señorita Delfina Reta, que después le va a pasar ella su email, y a partir de ahora todos los trabajos que tengamos, o las dudas, o las inquietudes que ustedes puedan encontrar, canalícenlo, por lo menos en las charlas plenarias. Quien va a estar un poco encargada de esa tarea de monitoreo y colaboración conmigo es Delfina Reta. Por supuesto que en las demás comisiones tienen los distintos ayudantes alumnos. Y un poquito antes de entrar fundamentalmente a la materia, y esto tiene que ver con esa frase que yo dije, nadie engorda un chancho en un día, un poco les comenté el cuento de la parte que me había ido mal, que allá por los años 90 intenté ingresar como docente y que mi primera presentación, mi primer concurso, mi primer examen fue no desastroso, recontra desastroso. Que esto nos puede pasar a cualquiera, tener una caída, un tropezón, un golpe, pero si realmente es lo que queremos, tenemos que mejorar y aprender de esa caída. En tal sentido, mi primer fracaso me sirvió para redoblar mis esfuerzos a los 2, 3 años, y luego de haberme preparado, rendí mi primer concurso. Estamos hablando ya del año 94 que les hablo, quizá algunos de ustedes ni había nacido, y con la lucha, con el esfuerzo, con el mérito, a partir del año 2014-2015 gané el concurso como titular. Pero quizá ahí no termina. Yo, más allá de tener ya una edad importante, más allá de ser titular, ya hace más de un año que vengo haciendo cursos de especialización en procesal civil, que es lo que me gusta, y todos los miércoles, desde hace un año,
y hasta el mes de junio inclusive, todos los miércoles, llueva, truene, sea feriado o no, salvo en el mes de enero, soy alumno de esa especialización, porque creo que me falta aprender mucho. La idea de comentarles esto es solamente dejarle la inquietud. Nuestra profesión exige que constantemente nos estemos mejorando, estudiando, perfeccionando, aprendiendo. Nunca sabemos todo. Y del derecho vamos a hacer alguna especialización si nos dedicamos. Esto de ser un mediocampista o un delantero o un defensor es una decisión estrictamente nuestra. Pero si realmente lo que están estudiando es lo que quieren, recuerden que pueden tener fracasos, pero el fracaso lo único que nos enseña es que tenemos que volver a empezar y ser mejores. ¿Está? Bueno, vayamos un poco a la charla de hoy. En el campus he subido, siempre con la colaboración ya de los ayudantes alumnos, se han subido todo el material de esta bolilla. Material que comprende de los puntos 1 a 3, un trabajo que se ha hecho con la colaboración del doctor Verdi, de los puntos 3 en adelante, un trabajo que he hecho yo. Por supuesto que tienen la ley 5827, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y algunos cuadros que hoy algunos de ellos vamos a utilizar al solo efecto de que ustedes puedan experimentar, ver, sentir en alguna medida cómo es el sistema judicial argentino. Al igual que el sistema judicial americano, la Argentina tiene dos grandes sistemas judiciales. Uno que es el federal, que abarca toda la nación argentina, independientemente de dónde ocurran determinados hechos que están pautados, prescritos en el 116 y 117 de la Constitución Nacional. Esto también cuando vemos la bolilla 2, jurisdicción y competencia, también se muestra. Son fundamentales, 116 y 117. Entonces, cuando ocurra alguno de estos hechos que puedan estar comprendidos en estos artículos, independientemente de dónde ocurra, siempre van a ser juzgados por los juzgados federales. Por supuesto que de la Constitución también vemos en el preámbulo, en el artículo 5, en el 121, 123, 127, en el 75, inciso 20, que cuando las provincias se unieron para integrar una nación, delegaron algunas funciones en el Estado federal y otras se reservaron para sí. Por eso vemos claros que tenemos solo una ley de fondo, por ejemplo, en materia civil y comercial. Ya a partir del 2015 tenemos un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, para todo el país es el mismo código. Pero esto, en razón de los artículos que yo le había marcado recién de la Constitución Nacional, las provincias se reservaron para sí determinadas funciones. Y por eso tenemos 24 códigos de procedimiento, uno por cada provincia más el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional dice, cuando las provincias se unieron, que delegan en la nación determinadas atribuciones. Por ejemplo, dictar un código de fondo, Código Civil y Comercial de la Nación, Código Penal de la Nación, pero se reservan para sí el dictado de normas de procedimiento. Ergo, por lo tanto,
de acuerdo a ello, cada provincia se dicta para sí un código de procedimiento. Entonces, determinados hechos, independientemente de dónde ocurran, si están dentro del 116 y 117, van a ser juzgados por juzgados federales, tribunales federales, Cámara Federal o Corte Suprema de Justicia. Mientras que todos los que no están indicados en la Constitución Nacional van a ser juzgados por órganos, juzgados, tribunales, cámaras provinciales. De acuerdo a este gran lineamiento, cada provincia también se dicta para sí su propia constitución. Hay una que es de toda la nación, pero a su vez cada provincia se reservó el derecho de dictarse su propia Carta Magna, su propia ley suprema. Y en nuestro caso, la provincia de Buenos Aires, vemos que a partir del 160 comienza a tratar el poder judicial de la provincia de Buenos Aires. Pero como toda ley suprema, norma superior o constitución, no pormenoriza, no da detalles, sino que da los grandes lineamientos para que a partir de allí se hagan las pormenorizadas pautas para poner en vigencia el determinado sistema. Entonces, en nuestro caso, la Constitución provincial dice que el Poder Judicial, ya estamos hablando, vuelvo, del sistema judicial argentino, uno que es federal y otro que es provincial, ordinario, como también se lo llama, que corresponde a cada provincia y ciudad autónoma de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, en su constitución, a partir del 160, ¿qué trata? El Poder Judicial. Entonces a él refiere diciendo que el Poder Judicial estará compuesto por una Suprema Corte de Justicia. Recuerden que la que corresponde a la Nación es Corte Suprema de Justicia. Ergo, por lo tanto, no es lo mismo Suprema Corte que Corte Suprema, porque Suprema Corte hay tantas como provincia, mientras que Corte Suprema hay una sola que corresponde a la Nación. Volviendo, la Constitución provincial nos indica que el Poder Judicial estará compuesto por la Suprema Corte de Justicia, por cámaras de apelaciones y demás organismos que se dicten para su cumplimiento o aplicación. De allí que el Congreso, recuerden que estamos en un sistema federal, recuerden que tenemos un Congreso nacional y un Congreso provincial, compuesto por las dos cámaras, diputados y senadores, en cumplimiento de lo prescripto por la Constitución provincial, allá por los años 50, dictó la Ley 5827, que es aquella que pormenoriza, que indica, que pauta, que prescribe, que ordena, que norma cómo va a estar compuesto el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Y todo esto para que comprendan que la Ley 5827, la que tenemos que leer y estudiar y saber, es una norma, provincia de Buenos Aires, que si bien tiene más de 70 años, anualmente se va modificando, agregando o quitando órganos judiciales de acuerdo a las necesidades que surjan de la población o de la situación actual.
Es decir, que leer, como les decía la vez pasada, es fácil, me pongo en algún portal jurídico, Provincia de Buenos Aires, Ley 5827, tengo que tener para mi lectura la más actualizada posible, porque como es una norma que se va modificando anualmente, si leo la que se dictó hace 4 años, evidentemente no va a estar actualizada y puede, de haber alguna pregunta muy referida a ella, inducirlos a algún error. Y quizás no es falta de lectura o de estudio, sino falta de atención. Tengo que tener la última ley actualizada de la 5827. Por supuesto que cualquier duda, los ayudantes alumnos que ustedes tienen pueden guiarlos en el conocimiento de esto. Ellos están capacitados, han dado la materia y han ganado el concurso correspondiente, lo que los habilita para tener en ellos ustedes una referencia importante. Entonces, lo que vamos a empezar a leer hoy, a conocer, para aquellos que no hayan leído los materiales, es qué dice la 5827. ¿Estamos? En el primer artículo, ya de la ley, empieza a indicar cuáles van a ser los órganos que van a administrar justicia en la provincia de Buenos Aires. Es decir, los entra a nombrar. Este nombramiento es pautado, es pormenorizado, es detallado y únicamente existen los órganos que indica la ley. Hagamos en el artículo 2, también nos habla del Ministerio Público. Y acá les comento. El Poder Judicial, ese gran aparato que se encarga de administrar justicia, está compuesto básicamente por 2 grandes órganos. Uno que es el Poder Judicial, que son aquellos que se encargan de resolver conflictos intersubjetivos de intereses. Son aquellos que resuelven los casos. La función del Poder Judicial es resolver casos. Mientras, y paralelamente a esto, existe otro conjunto de órganos que llamamos Ministerio Público. Si quisiéramos intentar una definición, diríamos que es el conjunto de funcionarios cuya tarea fundamental consiste en la defensa de los intereses públicos y sociales. Y así como cuando dijimos Poder Judicial, dijimos resolver conflictos, en el caso del Ministerio Público podemos decir que tiene una función requirente, porque va a requerir, va a solicitar, va a pedir. El PJ resuelve conflictos. El MP, Ministerio Público y Poder Judicial, tiene una función requirente. Y está dividido en 3 grandes áreas: la defensoría, la asesoría y la fiscalía. La defensoría es el área que está encargada de los defensa, asesoramiento de aquellas personas carentes de recursos o bien que acudan a dichos órganos para su defensa, porque en materia penal la defensa es obligatoria. Entonces, tengas o no tenga dinero, si está siendo procesado, imputado, juzgado por un hecho delictivo, el Estado te provee un abogado para tu defensa. A esta área del Ministerio Público la llamamos defensoría. Ahora vamos a pormenorizar cuáles y en dónde están esos funcionarios. Una segunda área dentro del MP,
que es la fiscalía, aquella área que se encarga de investigar, determinar la existencia probable de delitos y de acusar. Así como tenemos un área dentro del MP que defiende, hay otra área que acusa, investiga, averigua y después acusa de ser el caso. Y la tercera área es la asesoría, áreas que están dentro del MP, que se encarga de la defensa, del asesoramiento de aquellas personas que fueren menores de edad o que estuvieran con una incapacidad, es la asesora. ¿Estamos? Entonces, en principio, dentro del sistema judicial tenemos dos, uno federal y otro ordinario provincial. Particularmente hablando de la provincia de Buenos Aires, hay dentro del Poder Judicial aquellos que se encargan de resolver conflictos intersubjetivos de intereses, que llamamos Poder Judicial, y la otro órgano, el Ministerio Público, que se encarga de la defensa de los intereses públicos y sociales. Y dentro de este grupo, MP, tenemos tres áreas perfectamente definidas. La que investiga y acusa, la que defiende y la que asesora y defiende a menores de edad o personas que tuvieran alguna imposibilidad o incapacidad. ¿Estamos? Bueno, entonces, dentro de este aspecto, y recordando que la 5827 que estamos leyendo pormenoriza, detalla, indica, norma, cita, todas sinónimos, palabras para que ustedes cuando tengan la oportunidad de hablar también las utilicen. El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el artículo primero cita a los integrantes del Poder Judicial. El artículo segundo cita a los integrantes del Ministerio Público. El artículo 2 bis cita a los consejeros de familia. Como ya vimos, o como ya estamos viendo en la bolilla 2, hablamos de jurisdicción y de competencia. Siempre sabiendo que cuando hablamos de la bolilla 1, del contenido del derecho procesal, está dividido en tres grandes áreas: acción, jurisdicción y proceso. Al hablar concretamente de esta primer gran parte del derecho procesal, jurisdicción, vemos que la jurisdicción, no como término aceptado a los efectos de definir procesalmente el tema, dijimos que jurisdicción provenía de juridicere, que era la posibilidad de decir el derecho, mientras que a su vez había competencia, que es en qué rama tiene la posibilidad de decir el derecho aquel que tiene jurisdicción. Y veíamos que en este punto la competencia se divide en muchos ítems, en razón del grado, en razón de la materia, en razón del turno, en razón del territorio, etc. Y más puntualmente acá, en razón de la materia, como sabemos que los conflictos intersubjetivos humanos son de distinta materia, unos pueden ser civiles y comerciales, otros pueden ser administrativos, otros pueden ser laborales, otros pueden ser penales, etc. Sabemos que los juzgados, los órganos que resuelven los conflictos, hay unos que llamamos juzgados de familia, por lo menos en el Departamento Judicial de Mar del Plata, que es donde más vamos a hacer hincapié. Y que
Esos juzgados, de acuerdo al artículo 2 bis de la 5827, cuentan o van a tener necesariamente con este tipo de funcionarios que la ley los llama consejeros de familia. Son aquellos funcionarios que van a acompañar y ayudar a resolver al juez de familia una vez planteado el conflicto. El artículo 3 de la ley nos habla de los profesionales auxiliares de la administración, que nosotros los conocemos con el nombre de peritos. A ver, a todos nos debe quedar en claro que el juez, persona conocedora fundamentalmente del derecho. Ahora, si el juez tiene que resolver en una cuestión, ¿cuál fue el auto que impactó a quién? ¿Qué grado de incapacidad tiene una de las víctimas o lesionados? ¿Cuánto deficiencia tiene la construcción que se está viniendo abajo? Que la firma de una de las personas dice que no es de él, el juez carece de estos conocimientos específicos, porque el juez sabe fundamentalmente de derecho, pero no sabe de medicina, no sabe de arquitectura, no sabe de caligrafía. Entonces, acudimos a los auxiliares o acude el órgano jurisdiccional a los auxiliares cuando tiene que resolver una cuestión que escapa al conocimiento estricto de la ley. Entonces, si en un proceso una de las personas dice que esa no es su firma, uno debe acudir a un perito a los efectos que... ¿Cómo? Un perito caligráfico. Hola. Exacto, a los efectos que sea este el que determine dentro del campo fáctico, no del campo jurídico, si dicha firma le pertenece o no a la persona que la niega. Si tiene que determinar el grado de incapacidad o el grado de lesión que ha sufrido una persona, deberá recurrir a un perito médico, quien dentro de su especialización le indicará al juez, mediante un informe pericial, que ya vamos a ver qué es, en qué problema tiene esta persona, cuál es su incapacidad, y en base a esto el juez oportunamente va a resolver la cuestión en derecho. Entonces el artículo 3, lo que nos está citando, las especializaciones o a dónde recurre el juez cuando debe resolver una cuestión fáctica y no jurídica. A partir del artículo 4, la ley nos marca que el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires va a ejercer su jurisdicción dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. Algunos podríamos decir, es obvio, pero la norma evita el obvio, directamente indica dónde van a ejercer su jurisdicción y competencia los órganos que administran justicia. A partir del artículo 5, la ley indica departamentos judiciales. A ver, a los efectos geográficos, políticos, la provincia de Buenos Aires está dividida en 135 partidos o municipios. ¿Esto qué es? Son divisiones territoriales políticas. A los efectos judiciales, que es lo que estamos hablando ahora, la ley 5827 divide la provincia de Buenos Aires en 21 departamentos judiciales. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Es decir,
que si tenemos 135 municipios o partidos y tenemos 21 departamentos judiciales, fácil resulta concluir que cada departamento judicial tiene más que un partido. Es una cuentita bastante sencilla. En nuestro caso, Departamento Judicial de Mar del Plata está compuesto por 4 partidos o municipios. General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es la ciudad de Mar del Plata, Balcarce, General Alvarado, Miramar, Mar Chiquita, Coronel Vidal. Entonces, en la provincia de Buenos Aires tenemos 21 departamentos judiciales, es decir, se divide la provincia en 21 partes, que se llaman departamentos judiciales a los efectos de la administración de justicia, porque recuerden que la ley 5827 lo que habla es de la administración de justicia. Y que en particular el Departamento Judicial de Mar del Plata está compuesto por 4 departamentos. Es decir, el juez civil y comercial que está en Mar del Plata tiene una competencia territorial de los 4 partidos que componen el Departamento Judicial de Mar del Plata. En particular, la ley ahora comienza a nombrar la distinta composición territorial y orgánica de los distintos departamentos. Recuerden que dijimos que eran 21. Nosotros en particular nos vamos a detener en el artículo 14, que es el que pormenoriza, detalla, especifica cómo va a estar compuesto el Departamento Judicial de Mar del Plata. Y después vemos el artículo 24. Recuerden que yo estoy hablando de acuerdo a los artículos de la última norma. Algunos, si tiene alguna ley 5827 un poquito más vieja, cambia en este aspecto el número. Cambian otras cosas, pero es al solo efecto de que depende de la norma que ustedes tienen, va a coincidir el artículo o no. Por eso yo lo cito al solo efecto que lo ubiquen. A renglón seguido, aclaro de qué se trata. El artículo 24 en particular habla de los tribunales del trabajo. Ya vamos a ver que son órganos colegiados, es decir, órganos compuestos por más de un juez, colegiados. El juzgado es un órgano unipersonal. El tribunal es un órgano de 3 miembros en materia laboral. La ley nombra perfectamente que en Mar del Plata, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, van a haber 6 tribunales del trabajo, con la competencia en la materia laboral. Seguimos avanzando un poquito más. El artículo 26 aclara perfectamente la competencia territorial de los tribunales del trabajo del Departamento Judicial de Mar del Plata. Porque, por ejemplo, puede ser una pregunta para que diga el alumno cuántos tribunales del trabajo hay, cómo están compuestos y cuál es su competencia en razón de la materia territorial. Entonces ahí decimos, en el Departamento Judicial de Mar del Plata hay 6 tribunales del trabajo, están compuestos por 3 miembros cada tribunal, y la competencia territorial es los 4 partidos, nombrarlos, que componen el Departamento Judicial de Mar del Plata. Es decir, que es una pregunta que quizá su enunciado es mucho más largo que su respuesta.
porque la respuesta lo podemos hacer en menos de 2 renglones, y quizá el enunciado son 6. Para ir observando la modalidad también, conforme se harán oportunamente las preguntas para el parcial. Con respecto a la Suprema Corte de Justicia, a partir del artículo 27, comienza la ley a citar este órgano. En principio dice que va a estar compuesto por 7 jueces. Ojo el material que utilicen. Ojo el apunte. Yo nunca recomiendo un apunte, más allá de que sé que se usa, porque a veces puede tener redacción o material fuente confuso. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es un órgano que está compuesto por 7 miembros. Si bien actúan ante ella el Procurador General, ya después lo vamos a ver, que es uno de los funcionarios del Ministerio Público, no está compuesto por el Procurador General. Nuestra Suprema Corte tiene 7 jueces y punto. Que ante ella actúe el jefe del Ministerio Público, que es el Procurador General, no significa que la Suprema esté compuesta por 7 miembros y el Procurador General. ¿Estamos? A partir del 27. A partir del 30 también sienta una norma general. Se logrará sentencia válida en todo cuerpo colegiado cuando haya mayoría de opiniones. Regla general, si bien en este caso el 30 lo está diciendo para la Suprema, en todo órgano colegiado, que la mayoría de los órganos colegiados después vamos a ver que tienen número impar, a los efectos de facilitar la mayoría de opiniones. Entonces, cuando emite un fallo la Suprema Corte, si hay 4 votos coincidentes, ya hay sentencia válida. No tienen por qué estar los 7 de acuerdo. Los otros 3 podrán votar en disidencia. La regla básica, ¿cuál es? Órganos colegiados, hay sentencia válida con mayoría de opiniones. Por eso, la mayoría de órganos colegiados tiene número impar. El 31 bis, hablan de qué pasa en caso de que alguno no esté, en caso de que alguno pida alguna licencia, cómo se reemplazan ese tipo de licencias. Y en el 32, es un artículo largo, con muchos incisos, indica concreta y específicamente cuáles son las atribuciones no de los miembros del órgano, sino las atribuciones del órgano. Ojo que en la ley vamos a ver 2 tipos de atribuciones, las que se dan al órgano y las que se dan a los miembros de ese órgano. En este caso, el 32 refiere a las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia. Y en este caso ustedes van a ver que existen, yo le diría, por lo menos unas 30, 40 funciones. A los efectos, si esta le fuere la pregunta de examen, que fuere válida la respuesta, tiene que contener como mínimo 5 atribuciones. Vuelvo. La ley tiene como entre 30 y 40. Para que la respuesta de ustedes sea válida, si fuere en el examen alguna pregunta referida a las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, como mínimo, tiene que tener 5 atribuciones.
Entonces, a los efectos del estudiar, no les pido que sepan 30, como mínimo 5, sin trampas. Cada inciso refiere a una atribución, así que le diría, como mínimo tienen que señalar 5 incisos. Ustedes se buscan con alguna regla mnemotécnica, cuáles son los más fáciles de aprender, cuáles para ustedes son más fáciles de memorizar. Los 30 y pico valen exactamente lo mismo, pero todos sabemos que son 5 como mínimo. Y es más, en cada artículo que leamos de esta ley, cuando cita como atribuciones, como facultades, como derechos, 20, 30, siempre el mínimo es 5. Es decir, que con 5 está bien. Pueden poner 6 si quieren, pero el mínimo siempre es 5. Para el caso de que no encuentren 5, la respuesta se toma como inválida. Esto tiene que ver con el principio de que el que avisa no traiciona. Como esto se corrige, si no están los 5 atribuciones, se va a poner como mal, como incompleta, como no aprobada dicha respuesta. En el artículo 33, estoy siempre leyendo la ley, no inventando nada, para que ustedes, cuando lean los trabajos o relean los trabajos que pasamos de esta bolilla, cuando estudien cualquier material que tengan, cualquier bibliografía, cuando al final veamos los cuadros, tengan claro lo que estamos hablando. A partir del 32 bis comienza la ley a hablar de los órganos colegiados llamados tribunales o cámaras. A ver, por casualidad, Delphi, ¿tendrás a mano el cuadro que habla del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires o en Mar del Plata? Sí, tengo. Ahí comparto pantalla. Exacto, así un poco lo vamos viendo y yo sigo hablando. Bueno, a ver. Esta es la ley. Departamento Judicial de Mar del Plata, el de Poder Judicial, ¿no? Vamos con este. Perfecto, vamos con este. Acá tenemos, por ejemplo, la Suprema Corte. Recién decíamos, a los efectos de aclarar lo que estamos viendo, siempre estamos pensando en la ley 5827. ¿Estamos? Entonces, queda como órgano máximo de la provincia la Suprema Corte de Justicia. En orden descendiente, el máximo, 7 miembros, único en la provincia y cuyo domicilio legal se encuentra en la ciudad de La Plata. La Suprema Corte entiende en todas las materias y es el órgano supremo, máximo y único de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, también ya dijimos que la provincia de Buenos Aires está dividida en 21 departamentos judiciales, cada uno de ellos con una competencia territorial distinta. Entonces, en órganos descendientes, la punta, el vértice de esta pirámide, dijimos la Suprema. Como órgano máximo en cada departamento, recuerden que dijimos que eran 21, tenemos cámaras de apelaciones en materia civil y comercial, cámaras de apelaciones en lo contencioso administrativo. Nos está faltando en este cuadro cámaras de apelación en materia penal. Está faltando. Tribunales del trabajo,
juzgado notarial hay uno solo en la provincia de Buenos Aires, que ya vamos a hablar de qué trata, y Tribunal de Casación Penal. En este cuadrito nos está faltando la excelentísima Cámara Penal y Garantías que hay en cada departamento judicial. Entonces, a partir del 32 bis, la ley comienza a tratar la integración del Tribunal de Casación Penal, órganos colegiados, ¿estamos? Ver 32 bis. Ya en el 33 comienza a hablar de la integración de las cámaras de apelaciones. Reitero, la Suprema, órgano máximo que entiende en todas las materias. Debajo de la Suprema hay un tribunal en materia penal único antes de llegar a la Suprema, Tribunal de Casación Penal. Ya llegando a los departamentos judiciales, dijimos que eran 21, el órgano máximo en materia civil y comercial se llama Excelentísima Cámara de Apelaciones en materia civil y comercial. El órgano máximo en lo contencioso administrativo en materia departamental, Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo. En materia laboral, los tribunales del trabajo, órganos colegiados. Y habíamos dicho que juzgado notarial había uno solo en la provincia, en la ciudad de La Plata. Lo mismo que el Tribunal de Casación, hay uno solo en toda la provincia, en la ciudad de La Plata. Lo está haciendo chino. No te escucho, David. Entonces, volviendo a la ley, este cuadro al solo. Si tenés otro cuadro, pasamos a otro cuadro del final. Entonces, no, ya esto no. Bueno, acá en materia de apelaciones vamos a hablar. La ley, en este caso en particular, en el de la luz. Aguárdeme que voy a mutear, a ver, porque hay algunos micrófonos encendidos. ¿Listo? A ver. Ahí tenés que aparecer el Zoom. Sí, ahí está, a ver, mutear a todos. ¿Para sacar? Si no, salimos de la pantalla y yo lo sigo hablando. Ahí está, seguimos con el próximo cuadro. Hola. A ver. Lo muteaste, me parece. A ver. Está muteado. Ahí, ¿cómo lo sacó?
Ahora, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Ahora sí. El culpable fui yo esta vez, ¿eh? Yo toqué el botoncito. Ahí estamos. A ver, perfecto. Ayúdenme, ¿a dónde dejé de comunicarme? De hablar seguía hablando, pero no me comunicaba. Cuando estábamos hablando de las cámaras. Sí, cuando estábamos hablando de las cámaras, justo ahí se cortó con el video y hubo un problemita del muteo. Perfecto. Entonces, estamos siempre pensando en la ley, estamos pensando que en el 32 bis habla del Tribunal de Casación Penal. Después, la ley comienza a hablar de las cámaras. Las cámaras son órganos judiciales máximo de los departamentos judiciales, que están divididas en Cámara Civil y Comercial, en Cámara Penal y de Garantías y en Cámara Contencioso Administrativo. Y que la Contencioso Administrativo tenía la cualidad de ser Cámara regional y no departamental. Al decir regional, estamos diciendo que ocupa más de un partido. Todo esto está en la ley. Yo simplemente les estoy ayudando, colaborando, tratando de apoyarlos para cuando lean la ley y lean los trabajos puedan entender claramente de qué estamos hablando. La Cámara de Garantías en lo penal está dividida o está compuesta por 9 miembros, dividida en 3 salas de 3. La Cámara Contencioso Administrativo, una sola sala de 3 miembros. Y la Cámara Civil y Comercial, ustedes pudieron haber pasado infinidad de veces. Es el chalet que está en Falucho y Corrientes. Ese edificio, Los Gobelinos, que tiene tanta historia, es donde tiene el asiento, es decir, donde está físicamente la excelentísima Cámara Civil y Comercial. Es un órgano colegiado, como todas las cámaras, integrada por 7 miembros. La penal dije por 9, la contencioso administrativa dije por 3. 7 miembros dividida en 3 salas de 2 más un presidente común en las 3 salas. ¿Y esto por qué? Para que haya mayoría de opiniones. 3 salas de 2 miembros fijos, más un presidente común que en caso de que en una sala haya un empate, uno vota en un sentido y otro vota en otro sentido, comparece este tercer, el presidente, y se logra el desempate. ¿Estamos? Entonces, las cámaras, órganos colegiados, máximo departamentales en la materia que tratan, salvo la contencioso administrativa, que es una cámara regional. Por supuesto que todo esto lo tienen en la ley, simplemente lo que estamos ahora, yo tratando de ayudarlos a leer, a estudiar la ley y la bibliografía que les hemos alcanzado a tal efecto. En el artículo 37, la ley trata un poco pormenorizadamente un tema que también vimos en la bolilla 1, cuando hablamos de fuentes, y cuando hablamos de fuentes decimos que son primarias u obligatorias, secundarias o no obligatorias. Primero recordemos, fuente es a donde acude el órgano jurisdiccional a los efectos de resolver un conflicto. En nuestro primer encuentro habíamos dicho que el hombre viviendo en soledad, y esto siguiendo a Alvarado Belloso, no es ningún invento mío, no había problemas. El problema es cuando el hombre deja de estar solo y pasa a convivir.
Y por supuesto que cuando digo hombre, digo en sentido genérico, hombre y mujer. Cuando pasa a convivir, comienzan los conflictos. Es decir, cuando una persona le dice a la otra, dame, y la otra no le da, como síntesis de la charla pasada, dijimos que se producía un conflicto intersubjetivo de intereses. Y que ese conflicto, si bien tenía varias formas de solucionar, la autocomposición, la heterocomposición, para el caso de que no arribaran a una autocomposición, agotada la instancia amigable, extrajudicial, vecinal, se recurría al proceso. De ahí que nuestra materia, teoría general del proceso, todo lo que vamos a aprender es relativamente al proceso. Y si quisiéramos decir el proceso en una forma mucho más poco ortodoxa, diríamos es el juego, es como si fuera un partido de fútbol. Lo que estamos aprendiendo son las reglas de cómo jugar este partido, donde uno dice una cosa y el otro dice que no. Bueno, ¿cómo resolvemos este conflicto? A través del proceso. Ahora bien, en Mar del Plata, y un poco para llegar al 37 que estoy leyendo, que es fallo plenario, fuente, tenemos, y al solo efecto de esta charla, 16 juzgados de primera instancia, es decir, como el primer escalón de esta pirámide. El segundo sería la Cámara y el tercero sería la Suprema, en forma ficticia. Entonces, este primer escalón son 16 juzgados civiles y comerciales, que por supuesto que ya vamos a aprender que cuando uno inicia un proceso, una demanda, hay un sorteo para establecer la competencia en razón del turno. Pero vamos a suponer que nos cae en el juzgado 5 y que el juzgado 5 dicta una decisión, ya esto lo vamos a ver cuando completamos la materia, decisión que no se ajusta a lo que nosotros pensamos, a que creemos que el juez juzgado está compuesto por un solo persona, es unipersonal, al momento de decidir equivocó, y esto lo tenemos que aceptar porque la falibilidad es un elemento humano. Entonces, de ese primer escalón recurrimos, avanzamos y vamos a un segundo escalón que ya dijimos, excelentísima Cámara de Apelaciones. ¿Estamos? Ahora bien, pasamos a las fuentes. Cuando vimos la bolilla 1 dijimos que había a donde acude el juez a los efectos de resolver un conflicto. El primero de todos es la ley, la Constitución. Tenemos la costumbre. Y habíamos mencionado, acá depende de la bibliografía, el criterio, la jurisprudencia obligatoria, que yo la tengo dentro de las primarias u obligatorias en tercer grado. La ley, la costumbre y la jurisprudencia obligatoria. Pero es mi opinión, no es la que vale. Ustedes estudian otra bibliografía, piensan otra cosa, está perfecto. Acá no hay que pensar como piensa Basso, simplemente me lo tienen que razonar. Yo pienso de esta otra forma porque de la doctrina de la bibliografía tal piensa de otra forma. Y está claro. Bueno. Y la jurisprudencia obligatoria, como la palabra lo dice, es obligatoria. ¿Y qué es la jurisprudencia obligatoria? Aquella que se forma con la decisión de órganos superiores, es decir, con todos los fallos que dicta la Suprema en un mismo sentido, eso forma parte de una jurisprudencia obligatoria de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si el órgano máximo dice determinada cuestión, los órganos inferiores, más allá
de dejar a salvo su opinión, existe una obligatoriedad de respetarlo. Como dijimos que el órgano máximo de la provincia es la Suprema, dijimos que el órgano máximo departamental son las cámaras. Ahora bien, pensemos en el caso de hace algunos años y al solo efecto de poder ser más práctico, en el artículo 37 que habla de un fallo plenario, que es un ejemplo de jurisprudencia obligatoria. De la cantidad de juzgados que estaban hace unos años, que eran 12, unos cuantos años, hoy recuerden que hay 16, con respecto a los intereses que se condenaba al moroso en una obligación, habían diferentes criterios. Depende del juzgado de primera instancia en que a vos te haya tocado en suerte la causa o el expediente. Algunos sostenían que era la voluntad de las partes, es decir, lo que habían pactado. Por ejemplo, en la tarjeta de crédito impaga te hacen firmar una serie de papeles, que uno nunca los lee, donde si no la pagás al día, te aplican un 10, un 12% de interés mensual. Entonces había algunos jueces que decían, bueno, yo respeto la voluntad de las partes. Si ninguno dijo que esto es nulo y si ninguno dijo que ha habido violencia, intimidación, dolo, y firmó voluntariamente este formulario de tarjeta de crédito donde dice que estaba el 12 mensual, ¿por qué yo me voy a apartar de ese criterio? Aplico el 12 mensual. Otro grupo de jueces, en el mismo caso, dijo, no, esto es una barbaridad. Más allá de que las partes hayan firmado y que no aduce ninguna violencia, la aplicación de determinado interés viola normas de orden público, viola la moral. Es realmente algo que no puedo aceptar y establecía X interés. Supóngase, establecía el 4 mensual, en vez del 12 el 4. Otros jueces, siempre sobre la misma cuestión, decían no, nosotros el interés que aplicamos es el 24 anual, salvo en expensas, que es el 30 anual, un 2,5 mensual. Entonces depende el criterio de cada juez. Si a vos te caía en suerte el expediente en el juzgado 1, tenías una suerte. Si te caía en el juzgado 6, tenías otra suerte. Y si te caía en el juzgado 12, tenías otra suerte. En todos los casos se apelaba a la Cámara. Como ya sabemos, nuestra excelentísima Cámara de Apelaciones en materia civil y comercial está compuesta por 3 salas. Y habíamos dicho que cada sala, en principio, lo que ella dice representa a la Cámara. Pero en este caso en particular, una sala decía que se respetaba la libertad de las partes, otra sala decía que se respetaba el 4 o el 5 mensual, y otra que se respetaba el 2 o el 2,5 mensual. Siempre estamos hablando de un mismo tema. Entonces, ¿qué dice? Y volviendo todo esto cuentito para volver a la ley. La ley habla en el 37 del fallo plenario. Es decir, cuando en un mismo caso haya soluciones divergentes, y estoy recordando textualmente el comienzo del artículo, cuando en un mismo caso haya soluciones divergentes, podemos convocar a un plenario de esa Cámara. Es decir, que se sienten los 7 y se pongan de acuerdo. Porque estamos hablando de los intereses, no que si te cae a uno es uno y si te cae a otro es otro. Esto se llama fallo plenario. Cuando todos los jueces de un órgano colegiado se reúnen
si quisiéramos hacer una comparación, cuando todos los obispos se unen a los efectos de elegir papa y cuando sale el humo blanco, es que hubo elección de papa. Mientras sale el humo negro o gris, es que no están puestos de acuerdo. Salvando las diferencias, el fallo plenario es la reunión del cuerpo en su totalidad para resolver en forma unánime cuál es el criterio que se va a aplicar cuando ocurran estas circunstancias. La reunión en tal sentido que yo les hablo ya tiene unos cuantos años y en aquel momento se resolvió que el interés máximo anual, independientemente de lo que vos firmaras, era el 24 o 2 mensual, salvo en materia de despensas que se tomaba el 30. Este ejemplo es al solo efecto de ver en forma práctica lo que está marcando el 37, que es un fallo plenario. ¿Cuándo se convoca? ¿Quiénes lo puede convocar? ¿Para quiénes es obligatorio? Preguntas que pueden aparecer en el examen. ¿Estamos? Artículo 37. El artículo 38 nos está indicando, normando, prescribiendo que las cámaras de apelación... Disculpe, profesor, ¿lo puedo interrumpir un minuto? A ver, si es sobre el tema que estoy hablando, sí, si no, lo dejamos para el final. No, le quería hacer una pregunta. Usted habla de fallos divergentes. Sí. ¿Sobre un mismo caso o cuando, por ejemplo, se litigan sobre el mismo tema, distintos casos? A ver, siempre tienen que ser en expedientes distintos, si vos te referís a eso. Exacto. Y por supuesto, tiene que ser el mismo tema, por ejemplo, acá sería, ¿qué intereses se aplica al deudor moroso? Ahí En está, distintos perfecto. expedientes. Claro, ahora entendí. Era esa mi pregunta. Perfecto, entonces. Entonces, el 37 nos está indicando que las cámaras son órganos de alzada, órganos superiores de los juzgados. Recién decíamos, el primer escalón de la justicia es el juzgado, órgano unipersonal. El órgano de alzada, órgano superior, órgano máximo departamental son las cámaras. Segundo escalón. Y el tercer escalón, dentro de esta idea gráfica que les quiero dar, órgano de alzada, único en la provincia, Suprema Corte. A partir del 50, y por supuesto que de la lectura yo estoy marcando los artículos fundamentales, los que diría casi con seguridad van a ser motivo de alguna cuestión en el momento del examen. Esto no descarta, no quita, no borra los demás artículos, siempre referidos al Departamento Judicial de Mar del Plata, que hay que leerlos. A partir del artículo 50, la ley entra a tratar la competencia, es decir, a qué se va a dedicar los juzgados civiles y comerciales de la provincia de Buenos Aires. Recuerden que la ley tiene vigencia en todo el estado provincial. Entonces, habla claramente que los juzgados civiles y comerciales entenderán competencia en razón de la materia en todos los asuntos civiles, comerciales y rurales, voluntarios y contenciosos. Por supuesto, salvo está lo que correspondan
a juzgado de familia o juzgado de paz, que ya vamos a ver qué es esto. Vuelvo al artículo 50. Los procesos generalmente son de dos grandes categorías. O voluntarios, es decir, las partes se ponen de acuerdo en determinada cuestión, o las partes no se ponen de acuerdo en determinada cuestión. Por ejemplo, un proceso sucesorio, el proceso sucesorio nace a consecuencia del fallecimiento de una persona. Sus herederos inician este proceso estando de acuerdo. Es decir, mira, papá se murió y nos dejó una casita y la repartimos de mutuo acuerdo entre nosotros. Eso es un asunto voluntario. Pero también puede ser que estos benditos hijos, a la muerte del padre y estando viva la madre, se presenten a querer su parte y a discutir con el otro hermano o con la madre. Hay una contienda, hay una contradicción. Volviendo, los asuntos pueden ser voluntarios, los procesos pueden ser voluntarios o contradictorios. Entonces el artículo 50 nos indica que en materia de competencia el juez civil y comercial va a entender en asuntos civiles, en asuntos comerciales y en asuntos rurales, voluntarios o contradictorios. ¿Y por qué un poco refuerzo este tema? Porque la pregunta puede estar en 4 renglones explicitada y la respuesta está en 5 palabras. Y por más que vos me escribas un libro, si no me decís lo que dice la ley, la respuesta está mal. ¿Estamos? Civil, comercial y rural, voluntarios o contradictorio, excepto que sea una cuestión de familia. Es decir, ya sabemos que el divorcio, la tenencia, el régimen alimentario, la patria potestad, es materia de los juzgados de familia. No es materia de un juez civil y comercial. Y de los que seguidamente vamos a ver de los asuntos del juzgado de paz. El 51 también nos indica que la excelentísima Cámara de Apelaciones, tanto sea civil y comercial o penal y de garantía, es órgano de alzada, órgano superior, órgano revisor, órgano contralor de los juzgados. Por supuesto, la civil y comercial sería de los juzgados de paz, salvo en cuestiones contravencionales, que sería la Cámara de Garantías y lo penal. Lo dice el 51 de la ley, simplemente lo estoy recordando con ustedes. Y ya un poco para ir terminando terminamos acá. A partir de la vez que viene, empezamos a ver el artículo 50 en adelante. Yo simplemente a ver si puedo. Ok, no puedo. ¿Me podrás pasar un poco, Delfina, como organizador? Delfi, ¿podrás? A ver, ahí intentó. A ver si podemos. Por supuesto que si tienen preguntas, se la van pasando a Delfina y Delfina hace una pequeña síntesis y antes de las 12 de la noche contestamos todo. Bueno, si quieren un poquito antes, menos, ¿no? ¿No podés, Delfi? Ahí está, ahí lo puse. A ver. No, esto no es. No. A ver. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo aquí mía. Aquí mía. Juliana Gómez. Podés.
Bueno, Sí, le voy a hacer una pregunta. Yo, por cuestiones, por problemas personales, no he podido terminar el trabajo y lo estaba haciendo ahora. ¿Yo se lo puedo entregar igual? no, ¿No? no, te soy honesto, los que no se, como el trabajo era voluntario, tampoco tiene Ah, nota ni nada por el estilo, entonces habíamos puesto un día y una hora. Entonces, claro, bueno, hay que cumplir día y hora. Esto es como cuando vos te vences para contestar una demanda o para hacer una presentación, es un día y una hora. Si vos no bien, podés dentro de ese día, en este caso no hay sanción, pero si fuera una demanda, por decirte, ya estarías fuera de término y a tu cliente lo tendrías habiendo perdido el proceso. bien. Una de las cosas que también pretendía ese trabajo es hacerse cargo de estudiante universitario. Tuvieron 15 días. No es un reto, es una contestación a la pregunta tuya. ¿Está? Listo. Vale, gracias. No, por favor. Sí, alguna otra. O Delphi, si vos tenés, yo Aquí una contesto. consulta, a ver si la encuentro por acá. Estaban preguntando acerca de la competencia en cuanto a lo que son las cámaras contenciosos administrativos. ¿Hasta dónde se extiende? A ver, ¿Qué la departamentos incluye? perfecto. Estamos hablando de la competencia territorial. Acuérdense en que en razón de la materia es contencioso administrativo, abarca el Departamento Judicial de Mar del Plata, el Departamento de Necochea y el Departamento de Bahía Blanca. Son 3 departamentos judiciales. Vuelvo, de todas formas, lo dice la ley. Acuérdense en que yo acá repito e intento ayudarlos a leer la ley, nada más. ¿Alguna otra o alguien que quiera hacerme alguna pregunta? Ya estamos casi en la hora y media, ya estamos todos cansados. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? No es sobre la clase de hoy. ¿Se Dime. sabe hasta qué bolilla llega el parcial, el primero? A ver, creo que estamos casi seguros que va a tener como mínimo hasta las 6, porque el parcial es el 5 o el 7 de mayo, no recuerdo exactamente en este momento. El Así que 7. tenemos, entonces, como mínimo la bolilla 6. Y para aquellos de elementos van a tener una clase de abogado o de universidad. De acuerdo al programa también entra esto. Es decir, para los de teoría, solo como mínimo las 6 primeras bolillas. Y solo, y sé que no es solo, es bastante. Y para los de elementos se va a agregar, para eso uno de estos jueves ustedes van a estar anunciados, que vamos a hablar de abogado y de universidad. Uno u otro tema. Y quizá un poco completando la información, la idea es que si bien el 5 o el 7 de mayo está el parcial y el recuperatorio está a los 15 días, a la semana del parcial seguimos con las clases. Es decir, no es que se van a suspender 15 días todas las clases. Y esto tiene que ver con qué? Con que el final está en la primera semana de julio, no creo equivocarme, por ahí. Entonces necesitamos para desarrollar la segunda parte de la materia, que también yo le diría que es más extensa y más compleja que la primera, por lo menos entre 45 y 50 días, es decir, por lo menos aproximadamente entre 12 y 14 clases para que ustedes puedan engordar el chanchito. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Y cómo no? En el artículo 32, dentro de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, son muchísimas, pero bueno, algunas son fáciles, pero ¿cuáles son las más importantes? Porque, o sea, yo estuve leyendo, algunas son fáciles de recordar. Usted dijo 5 como mínimo, Sí. pero ¿cuáles serían las más importantes? A ver, Tuvimos Ceci, tantas. está bien. Ceci, si vos me escuchaste, si no lo reiteramos,
Las que Sí, ustedes lo escuché. elijan. Las que ustedes elijan. No, bueno. para mí todos los incisos tienen su importancia y no quisiera remarcar algunos y complicarles la vida. Yo quiero que sean como mínimo 5. Los más fáciles que ustedes encuentren, a mí no me molesta, con tal que esto refiera a un inciso de las atribuciones del 32. ¿Está? Muchas gracias. Así que, no, por favor, Ceci. ¿Alguna otra? Ya, Isabel, me estás dando ganas de fumar, ¿eh? No te pongas ahí porque me agarra ganas. Yo no puedo acá, ¿eh? Profesor, Mentira, ¿eh? Sí, profesor, por favor. una pregunta. Con respecto al examen, ¿es presencial, o sea, en la facultad? A ver, hasta hoy, de acuerdo a la reunión que tuvimos en el Consejo Académico, yo formo parte del Consejo Académico, soy representante del claustro de los docentes, y entre paréntesis le diría a ustedes que hace más de 20 años que integro ese cuerpo, es decir, soy un viejo consejero académico, en todo el sentido de la palabra, y no me molesta. La resolución que tomamos es que se iba en algunas materias, por ejemplo esta, iba a hacerse presencial, pero todo sujeto a la realidad. Tampoco queríamos que nadie corra, no que se contagie, que corra riesgos. Entonces, si en algún momento vemos, por supuesto, que la decana o la vicedecana o alguno de los miembros del consejo o alguno de los miembros de la propia cátedra, vemos que se puede poner en juego algún tipo de salud de ustedes o en peligro, por supuesto que vamos para atrás. ¿Sí? Entonces, hasta hoy sería eso, pero realmente no te lo puedo confirmar porque todos los días estamos viendo nuevas circunstancias y nuevos hechos que nos pueden hacer cambiar. Muchísimas gracias, doctor. Desde ya ustedes previamente van a ser notificados. Es decir, si hay algún cambio, bueno, yo te diría, salvo que el cambio se cayera al mundo el día 4 de mayo, ustedes 3, 4 días antes van a saber, bueno, tal día se hace. Desde ya estamos tomando todas las medidas, la facultad, sus autoridades, están tomando todas las medidas. Por ejemplo, en cada aula no va a haber más de 20 o 25 alumnos. Se va a fijar un horario que solo esté la comisión 1, otro horario que solo esté la comisión 2. ¿Me entendés? Se van a tomar 5 o 6 aulas por comisión. Todas las medidas van a ser pocas, pero esperemos unos días más para poderle, en una de esas, rectificar esta versión. Hoy por hoy sería presencial. Muchas gracias. No, por a lo que favor. están a menos, profesor. Sí, te escucho. Sí, a lo que están a menos de 100 kilómetros lo hacen presencial. A ver, aquel que está a menos o más de 100 kilómetros tiene que canalizar por la secretaría correspondiente la imposibilidad, es una gestión que tiene que hacer para que la secretaría estudiantil es la que te va a eximir y me va a autorizar o a ordenar que tu examen lo haga en forma virtual. Claro, sí, no lo que pasa es que yo ya mandé a la secretaría, a las dos, a la Secretaría del Alumno y a la Secretaría de Bienestar Social, y todavía no he tenido respuesta. Yo vivo a 180 kilómetros de Mar del Plata. A ver, Mía, te entiendo, pero tenés que canalizarlo, porque yo no tengo autoridad, ni para tomarte, ni para eximirte. Si a mí me pasan un listado, y todo ese listado tiene que estar, salvo que haya una ordenanza que diga, tal alumna se le tomará por esta vía. Pero mientras yo no tenga esta orden, no tengo facultades para decirte, no, mira, quédate tranquila, no venga, vos te tomo virtual. No lo puedo hacer, salvo que me lo indiquen. Vale. Así que gestiona y activa todo lo que puedas. Claro, yo ya envié los correos con el certificado de domicilio, el DNI y todo, y aún no tengo respuesta. Por eso medio como que me inquieta, porque estamos ahí, queda poco ya para el parcial. Vale, pero no te puedo ayudar.
¿De qué comisión sos? Elemento Comisión 3, programa viejo, 88. Perfecto. Bueno, ahí en la comisión 3 tenés una persona, todas. Una en particular es tan inquieta que logra mover paredes. Empieza con B corta el nombre y con G el apellido. La doctora Giovanello. Ah, bien. Entonces te diría, esto sin menoscabo ninguno de los docentes de esa comisión, reactiváselo porque ella es bastante movediza. Vale, listo. Le envío entonces un correo a ella. Vale, exacto. Listo. ¿Alguna otra? Gracias. Lo último Alfonso, en mi caso, sí, dime. yo le quería comentar a los chicos que ahí ya en el chat les dejé mi mail por cualquier consulta que tengan, y que si bien, ahí me están preguntando si me pueden hacer preguntas también de la comisión 3, no habría problema, como yo no voy a estar presente en las clases de la comisión 3, de todos modos las preguntas que tengan yo se las voy a hacer llegar a los respectivos docentes, ¿sí? Como Exacto. dijo Alfonso, hoy yo voy a estar los días jueves con él, así que cualquier consulta que tengan con respecto ya sea a las consultas de la comisión 3 o de la cátedra en general, yo se las voy a estar respondiendo a ese mail que dejé. ¿Estamos? Más allá que cada comisión, salvo la 3, tiene su ayudante alumno en el cual confiamos, vuelvo a decir, toda la cátedra, y ustedes canalicen por ahí en cada comisión que ellos les van a dar respuesta. Y en el caso de las plenarias tenemos a Delphi. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Bueno, sí, cuídense y buena salud para todos. Hasta luego. Tengan buenas Gracias, tardes. profesor. Gracias, Ana. Gracias, Valde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buena clase. Gracias. A su disposición. Gracias por la clase. Muchísimas gracias. Muy buena clase. A sus órdenes. Gracias, Alfonso. Nos vemos. A su clase.